Buenos días y feliz semana de acción de gracias para ustedes. Vamos a desviarnos una semana del Evangelio de Juan, así que les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ahora, ustedes se estarán preguntando por qué vamos al capítulo 2 de Apocalipsis para un mensaje de acción de gracias. Supongo que es una pregunta apropiada. No son todos los días que va el libro de Apocalipsis capítulo 2 en un sermón especial para la semana de acción de gracias. Pero creo que vas a descubrir y verán en un momento que la historia de los Estados Unidos, el primer día de acción de gracias, retrasándonos al Mayflower, es una historia que encontró sus raíces y sus marras y su origen en lo que yo llamo el síndrome de Éfeso. El síndrome de Éfeso que vamos a ver hoy es cuando veamos una fiel, prolífica, maravillosa, agradecida, centrado en Cristo, honrando al Evangelio, exaltando, fiel, saludable iglesia, nacida y plantada por Dios en Hechos 19 y hacia el capítulo 20, unos 33 años después, convertida en un lugar donde el Señor Jesús va a aparecerse, tomar un examen y decirles, escribirles una carta y decirles que han perdido el amor que tenían al principio. Bueno, ¿cómo va eso con el Día de Acción de Gracias? Se han estudiado nuestra fundación del país, saben que en 1600, en los días primeros, habían unos colonizadores en Jamestown, fue en los primeros años de 1600, había un barco llamado Mayflower, y el Mayflower embarcó en 1620, el 16 de septiembre, de Plymouth en el Reino Unido a un viaje a las Américas. Pero lo que quizás no sepas es que en ese barco de 102 pasajeros con tripulantes en total, había dos tipos de personas a las que se designaban. En el Mayflower tenías a los que se llamaban los extraños. Estas eran personas que no estaban afiliadas en el Evangelio, no eran seguidores de Cristo, solo querían un mundo nuevo y valiente, y se enteraron que la corona, Inglaterra, el Parlamento estaban enviando un barco para ir con los colonizadores en este lugar nuevo llamado Nueva Inglaterra, en el noreste de las Américas. Así, esos eran los extraños, un grupo pequeño, y luego había un grupo en el barco llamado Los Santos, se llamaban a sí mismos, y lo que quizás no sepas es que casi en totalidad el Mayflower estaba compuesta de una congregación de un grupo de cristianos que estaban reuniéndose en Finlandia. Dices, ¿por qué un grupo de personas que en el Mayflower viajaban desde Inglaterra y tenían una iglesia en Finlandia? Esto es porque bajo el reinado cruel y tiránico de María la Sangrienta, en el rey Enrique VIII, era muy difícil ser protestante, cristiano o puritano en Inglaterra, y por lo tanto una congregación huyó a Finlandia, comenzaron una iglesia. Durante el tiempo fue difícil en Finlandia, así que se enteraron de un nuevo gran viaje que iba a ir a Nueva Inglaterra y decidieron, vamos a ir, solo que nos den la libertad para orar, y fue conveniente para la corona, por mucho que odiaran el cristianismo, con sus raíces católicas romanas, mandaron ahí, así que la congregación primitiva viajó durante este brutal invierno, y con esta persona viajaron, y muchos de ellos murieron cruzando el Atlántico Norte en un invierno brutal. Pero cuando llegaron, lo que terminamos celebrando y recordando en esta época del año es el primero día de Acción de Gracia. Bueno, es una gran causa para los primeros desembarcadores en el Mayflower, porque iban a evangelizar y hacer una iglesia saludable, reunirse con los paganos, y querían comer, podrían compartir a Cristo. Bueno, lo que es sorprendente, en 1662, unos 42 años después, ocurre la gran expulsión en Inglaterra. Expulsaron a 3,000 predicadores protestantes puritanos de sus púlpitos, y una migración masiva fue a reunir a esos primeros colonizadores del Mayflower, y la congregación fue establecida, las congregaciones de la iglesia. Y después los puritanos comenzaron a venir, y después tenemos este aumento de vida puritana en Nueva Inglaterra, y las iglesias están en todos lugares. De hecho, tal vez es interesante que 30 millones de estadounidenses hasta el día de hoy se encuentran con herencia de esos 102 pasajeros que llegaron al Mayflower. Bueno,
Porque les digo todo esto en el día que vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, porque cuando has leído acerca de la iglesia primitiva en Nueva Inglaterra se convierte en una historia muy triste. Al tiempo que los hijos primeros de los puritanos y los Mayflower paran de adorar ese mismo evangelio de sus padres, y cuando llega la segunda generación, los nietos, los puritanos se han literalmente vuelto apóstata. Es por esto que el gran avivamiento bajo Jonathan Edwards y otros, George Whitefield, fue asombroso, porque en un corto punto de 50, 70 años, algunos se fueron de la persecución, llegaron a lo que llamamos Estados Unidos, consideradas iglesias saludables, agradecidos por el evangelio, viviendo a Cristo en generaciones. Y durante ese tiempo ahora son iglesias apóstatas. Si van a Nueva Inglaterra, tengo hermanos que son ministros allá, dicen que el clima está tan frío como sus corazones. Pero ¿qué ocurrió en Nueva Inglaterra? Fue el síndrome de Éfeso. El amor que caracterizó a los primeros creyentes se perdió en las generaciones posteriores, y probablemente incluso se perdió en la primera generación, y no se lo entregaron a sus hijos y nietos. Stephen Nichols, historiador en Nueva Inglaterra, dijo esto: ¿qué pasó con los puritanos de Nueva Inglaterra? ¿Qué pasó con esos primeros colonizadores del Mayflower, tan celosos por Cristo, tan vendidos por el Evangelio? ¿Qué pasó con ellos? Dice, la respuesta es esta. La triste respuesta es que no lo mantuvieron el énfasis crucial en amar a Dios con su corazón, alma, mente, fuerza. Cierra de cita. El problema con esa iglesia primitiva fue que dejaron a su primer amor, el síndrome de Éfeso. Así que la historia de Acción de Gracias en los Estados Unidos es la historia de Apocalipsis capítulo 2 que tenemos a aprender. Así que leamos Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 para establecer en nuestra mente el texto de la Biblia por gracia y misericordia de Dios, a entender esto, el amor que perdieron por su Salvador. Noten, capítulo 2, versículo 1, Juan escribe por medio de el Señor Jesucristo, hablando a él, y nota esta carta: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los hallados mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido, y no pierdan esto, por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado tu amor anterior. Pero tengo esto: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré el candelabro si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto: aborreces las obras de Nicolaitas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré el comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, cuando vienen a este pasaje, inmediatamente están sorprendidos por el verso 4, cuando leímos lo que leó nuestro hermano Dan de la iglesia, de su vivancia, su salud, este avivamiento donde tenías los mágicos confesando sus pecados y quemando millones de su dinero, y un avivamiento ocurre, y esta iglesia significante, esta iglesia que tiene el amor por Cristo, por la verdad, por cada uno, y están sorprendidos por la gracia de Dios, y lo lees en el capítulo 19 y 20, y después piensas 30 años después, Jesucristo, dice el versículo 4, pero tengo esto contra ti. El amor que te caracterizó, quién eras en los primeros días, lo has
dejado. Versículo 4, has dejado tu primer amor, es la palabra fermi, es la palabra para describir algo drástico, de dejar algo que antes lo tenías, dejar algo, perder algo, caminar aparte de eso. Había algo de Éfesos que caracterizaba en los primeros días, que era placente para Cristo, que 33 años después habían perdido todo esto atrás. Y dejar atrás su amor, no es algo pequeño, no para nada. De hecho, esto que dejaron no solo individual, es corporativo. Él no solo llama al arrepentimiento individual, este es un mensaje a la iglesia, este es un mensaje pidiendo a la iglesia que se arrepienta corporativamente. Y de hecho, este arrepentimiento corporativo viene con el comentario personal de Jesús. Fíjense lo que dice, versículo 4, tengo esto contra ustedes, todos ustedes en la iglesia en su conjunto, tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Lo que Jesús le está diciendo es, si no te arrepientes, si tu vida no cambia, si no hay arrepentimiento corporativo por la iglesia, asumiendo públicamente esta partida, Jesús les va a decir, vas a dejar de ser la iglesia, puedes asistir a la iglesia, es posible que estés ocupado, puedes estar presente, activo, centrar en todo lo que eres, pero te voy a decir algo, alguien va a dejar el rol de miembro y soy yo no voy a ir a la iglesia más, puedes reunirte, pero mi espíritu va a irse, ikba, la gloria de Dios se va, estoy fuera. Jesús dice literalmente, tomaré el candelabro que sostiene la luz y dejarás de ser una iglesia evangélica. Fíjense, dice este versículo 5. Recuérdate, por tanto, de dónde te has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué significa quitar el candelabro? ¿Qué hace el candelabro? Es básico, mantiene la luz es Cristo. Si remueves el candelabro, la luz se va. ¿Cómo sabemos que Cristo está hablando de el candelabro siendo la iglesia? Vemos el capítulo 2, versículo 1, en cuanto al ministerio de las 7. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Consideren lo que está en la iglesia. Jesús dice, la iglesia es lo que pongo mi luz. Si la iglesia no se arrepiente de perder este primer amor, quitaré el candelabro, la luz se habrá ido y dejarás de ser iglesia. No es una pequeña advertencia, no se trata de ¿por qué no creces un poco? Tienes una oportunidad de santificación. Jesús dice el arrepentimiento total corporativo de la iglesia, o si no, el espíritu se va. Hay una vacante en el espíritu, estoy afuera. Esta no es una advertencia pequeña. Esta es la naturaleza corporativa. Y el versículo 7 continúa a indicar que si la iglesia corporativamente no se arrepiente, eso está bien. Si hay algunos eventualmente que se arrepienten, tienen que pararse en sus pies y dejarse. Y si tienes oído, oiga, y salte de ahí. Noten, versículo 7, eso es algo individual. Escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias, tómalo al corazón, te voy a guardar que está en el paraíso de Dios. Ahora, hay algo más que no queremos perder. Esta advertencia, acudiendo a ellos, no solo viene a la iglesia directamente, viene al líder de la iglesia, lo llamaremos el pastor principal de la iglesia, viene al hombre quien Dios ha llamado al púlpito, el liderazgo. Noto en capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Creo que ángel no es una buena traducción. Ángel es la palabra ángeles en griego, puede significar ángel o mensajero, y sabemos que este ángel tiene un nivel de autoridad y culpabilidad porque es su trabajo y es responsable de entregar esto a la iglesia. Y vamos a ver en un momento que él
está en el gancho también. Y sabemos que el ángel es el que está entregando este mensajero, porque el capítulo 20 dice de nuevo, fíjense, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, son los mensajeros, los líderes. Podemos traducir el capítulo 2, versículo 1, los mensajeros de esta iglesia. Este es el mensaje que necesitan dar a sus pueblos. Jesús tiene una amenaza, tiene una advertencia para la iglesia, él tiene una advertencia al líder. Si eres el líder y no guían a su iglesia en el arrepentimiento, es tan importante para mí el amor que han perdido, van a dejar de ser una iglesia. Es algo aterrador. Así que ahora con el contexto, ahora que tienen este contexto en la mente, ¿cómo vamos a venir a este pasaje? La idea principal de este pasaje es que cuando Jesús visite tu iglesia, ten cuidado que no tengas el síndrome de Éfeso. Cuando Jesús visite tu iglesia, ten cuidado que no has contraído el síndrome de Éfeso. Y la forma que vamos a describirlo es 4 puntos que vamos a considerar evitar el síndrome de Éfeso. Y Cornerstone, tengo buenas noticias para ti. He estudiado este pasaje y creo que no somos Éfeso, alaba a Dios. Eso es algo muy bueno, pero somos capaces de convertirnos en Éfeso. No somos mejores que la iglesia de Éfeso. Ciertamente no somos más prolíficos, ciertamente no somos más dotados, ciertamente no tenemos más pedigree o herencia, y desde luego no estamos por encima. Por eso necesitamos advertencias como estas en estas temporadas especiales de Acción de Gracias, para recordarnos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado y cómo podemos evitar de ser como Éfeso. 4 puntos para evitar el síndrome de Éfeso. Vamos a repasarlo juntos. Punto 1. Si estás tomando nota, lo vamos a llamar la auditoría interna de Jesús. La auditoría interna de Jesús. Estos son comentarios bastante asombrosos aquí. Al ángel en la iglesia de Éfeso. Escribe esto. Al pastor que enseña en la iglesia de Éfeso, escribe esto y que él se lo dé a su pueblo. El que tiene las 7 estrellas en su mano, el que camina en las 7 candelabros, dice esto ahora. El punto 1, se supone que debemos entender la forma que Jesús determinó el estado y condición de la iglesia de Éfeso. Es que hizo una visita de observancia, hizo una auditoría interna. En la auditoría interna es absolutamente aterrador, porque la forma que Jesús se describe, yo les voy a decir, me estremece como su pastor y debería haberlos temblar como congregación. Una vez que se lo explique, Jesús está a punto de auditar a la iglesia en Éfeso y va a mirar las virtudes que tiene y los vicios que tiene. Él hace esto a las 7 iglesias, hace una audita a las 7 iglesias. 5 tienen vicios y virtudes y 2 solo tienen virtudes. Éfeso tiene un par de virtudes y un terrible vicio. Pero no quieras perder cuando lean el versículo 1 y 2, ahora quieren leer más allá del versículo 4, porque la forma que Jesús se describe a sí mismo es para añadir advertencia a la auditoría. Por ejemplo, piensa en los 2 descriptores que usa Jesús a sí mismo, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Cuáles son las 7 estrellas, amados? Regresen al versículo 20, otra vez, a la mitad del versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. El lenguaje para sostener en su mano derecha, cuando ves en el hebreo, el griego, Dios extiende su diestra justa, demuestra su fuerza, mostrando su poderío, su soberanía, y el lenguaje que usa en su mano es literalmente mantener algo en sus manos, que es lo que tiene Jesús en sus manos, que tiene Jesús en su mano espiritual, su mano justa y soberana. Noten, él mantiene las 7 estrellas en su mano. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Veamos el versículo 20. Son los ángeles de la iglesia que Jesús tiene. Jesús tiene los pastores de estas iglesias. Piensan en sostener algo en su mano y agarrarlo, y piensan en la justa mano
de Dios. Si tienes algo en sus manos, lo puedes exprimir la vida o lo puedes dejar ir. Jesús dice: mientras estoy haciendo una auditoría de la iglesia, quiero que te des cuenta en lo que estás, quién está a cargo. Su pastor lo tengo en mi mano, y si no hay arrepentimiento en una escala total, voy a exprimir hasta que la vida de su ministerio se acabe. Y si hay arrepentimiento para la iglesia, entonces las liberaré a un ministerio fiel para mí. Yo sostengo a los líderes, yo tengo en mis manos de tu liderazgo. Y si no te lideran en arrepentimiento, son los primeros en rendir cuentas y responsables. Te diré algo cuando pienso sobre eso, piensen sobre sermones, ok. Esto es ser un pastor que habla de mi corazón. Algunos sermones los preparas en una semana y los preparas, y otros sermones los sigues preparando y preparando. Creo que nunca he dejado ese idioma. Apocalipsis capítulo 2 fue el primer pasaje que realmente prediqué públicamente después de haber recibido entrenamiento. 10 años después todavía me sorprende que el Señor Jesús tiene en sus garras, en sus manos, el liderazgo de sus manos, donde va el liderazgo a las personas. Tengo el liderazgo en mi mano y la exprimiré en la vida. Esa no es una advertencia menor cuando considere lo que va a decir después. Noten, esa es la primera descripción de la auditoría. Él tiene en sus manos el liderazgo. Segundo, noten, ahora te toca a ti, y camina entre los 7 candelabros dorados. Camina entre los 7 candelabros dorados. Camina entre ellas. Términos de proximidad, bueno, lo sabemos que está en todas partes. ¿Por qué usas el lenguaje? Para enseñarles a la iglesia que hizo una visita de observancia. Bajé y no solo miré de arriba, entré a Éfeso, caminé entre ellos. Yo era el que desconocido en todas las habitaciones, yo era el silencioso, escuchando todas las conversaciones en la iglesia, cada rincón de ese lugar. He hecho una auditoria, he seguido a la gente a su casa y he seguido de vuelta a la iglesia y he estado caminando entre la iglesia. Pero cuando Jesús camina entre la iglesia, amados, no camina entre la iglesia como un extraño, no es un visitante, no estaba haciendo una auditoria de acciones, estaba haciendo una auditoria de corazones. Cuando piensan de ese lenguaje, yo, Jesús, que sostiene el liderazgo en sus manos, que puedo exprimir la vida o liberarlo, yo soy el que te está llamando al arrepentimiento por tu pérdida de tu primer amor. Y este no es lenguaje frívolo. Caminé entre todos los ministerios y no solo estaba mirando a las acciones, sino a los corazones. Sería como esto, amados, si vemos esa imagen. Comienza en la plataforma con liderazgo en su mano y toma una auditoria en mi corazón y toma una auditoria en el equipo de música, y después para ver si hay amor en el equipo, y después en mí para ver si hay amor en mí, y después va abajo a las bancos y toma una auditoria en ustedes, y después se va en el pasillo y asciende en las puertas, en el ministerio de los niños, el equipamiento, en la guardería de infantil, y donde toda la palabra de Dios es siendo enseñada, y va a cualquier conversación de compañerismo, asiste a todas las reuniones, está atento en cada momento, camina entre la iglesia y toma una auditoria de los bancos al fondo y las personas en las casas, y cuando termina de hacerlo encuentra virtudes y vicios, y corporativamente encontró una pérdida de amor, una falta de amor, y ese es un auditorio. Amados, ¿cómo haría si Jesús tomaría una auditoria de tu corazón? Camina entre las vidas interiores, camina entre los pensantes. Si Jesús te escribió una carta y dijo lo que has tomado para ver los vicios y virtudes que te entregaría, dices que si este es arrepentimiento corporativo, ¿por qué sacas
el individual, porque escucha, el pecado individual es infecciosa para toda la iglesia. La falta de amor que vamos a ver en Éfeso comenzó posiblemente con un pequeño, y después se infectó como gangrena a todo el cuerpo de la iglesia. El espíritu de la iglesia había perdido el amor al principio. Cuando Jesús toma una victoria de la iglesia, tenemos que poner atención con esto, porque todavía está auditando las iglesias hoy. Cubrió todas las superficies, de banco a corazones, al motivo, al ministerio. Tenemos este amor, amados, que Él dice que hemos perdido. Vamos a ver eso en un momento. Ese es punto número 1. El auditor interno de Jesús, para evitar el síndrome de Éfeso. Ahora el punto número 2. Tenemos que observar algo. Adentro de la auditoria, Jesús no solo ve vicios, sino ve unas virtudes. Es muy importante que veas para entender qué significa perder tu primer amor. Tienes que entender que cuando Jesús auditó a su iglesia, no es que solo vio que perdieron el amor que tenían al principio. Ellos tenían virtudes que son muy importantes para nosotros entender, para entender el vicio. El punto número 2 es este. El punto número 2 es, debemos considerar, si estamos considerando la auditoria interna de Jesús, el punto número 2 es que deberemos considerar las virtudes. Punto número 2, considera las virtudes. Cuando Jesús toma la auditoria, versículos 2 y 3, versículo 4, dice, pero, y después versículo 6, sin embargo. Pero, y sin embargo, esos son constantes al versículo 2 y 5, porque Jesús va a dar entre ellos la acusación más grande de su vida, porque quiero que conozcas que cuando audité la iglesia, no solo encontré el vicio, sino encontré una par de virtudes, y hay que ver estas virtudes porque son buenas para nosotros, porque queremos ser de estos en Cornerstone. La razón, Éfeso, que no estás totalmente muerta, es que encontré unas virtudes, estás en soporte de vida, esto te está manteniendo. Noten, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Vieron eso, él listó 3 cosas positivas, obras, tu fatiga, tu perseverancia. 4, no puedes soportar los malos. 5, mira estos apóstoles y los encuentras falsos. Esas son 5 virtudes, y después incluye el número 6 y tienes perseverancia. Y no pierdan esto. Y has continuado por mi nombre. Pueden detenerse por un momento. Muchas veces llegamos a este pasaje y he enseñado básicamente así. Éfeso se ha perdido, están ocupados del ministerio, son sólidos sobre la sana doctrina y han perdido toda semejanza del amor bíblico. Y todo lo que son una iglesia apóstata y perdieron su afecto por Cristo. Eso no es textualmente preciso, porque allí vemos 6 virtudes y la 6ª tiene que están dispuestos a sufrir por su nombre. Eso es decir, que había gente en Éfeso que estaban dispuestos a sufrir y a morir por Jesús. ¿Qué amor más grande podríamos decir de alguien que está dispuesto a morir por el Mesías? Esto es bastante virtuoso. Hay un punto más que agrega esto. Noten, en el versículo 6 incluye un comentario más. Sin embargo, tienes estos que aborreces las obras de los Nicolaitas. Hay 7 descripciones virtuosas. Estos son los 2 virtudes que cuando Jesús auditó a Éfeso, 1 es, conozco tus obras, fatiga y tu perseverancia. Estás obrando fuerte. ¿En qué área están obrando fuerte? No puedes tolerar a hombres falsos. Eran absolutamente
intolerante de falsa doctrina en esta iglesia no soportaba el aire. La Biblia estaba abierta. Cada persona que traía el error, estos eran valientes. Noten versículo 2, algunos venían clamando que eran apóstoles, tú encontraste que eran falsos, los llamaste falsos y corriste. Fíjense, dice, lo pusiste a prueba. Esta iglesia ejerció disciplina eclesiástica. No había un lugar en Éfesos que iban a aceptar otras ideas. Tienes que tener disciplina de la iglesia, debes huir de los hombres malvados. Esta fue sana doctrina en Éfeso. Segundo, versículo 6, incluso dice que aborreces todo lo que sabemos de los Nicolaitas. Capítulo 2, versículo 15, los menciona una vez. Básicamente son personas que son inmorales y tienen falsas doctrinas. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pérgamo se dobla hacia ellos y Jesús exhorta a Pérgamo por añadirlos, y Jesús dice, Éfeso, tú eres mejor que Pérgamo, los sacaste de aquí. Podemos decir que la virtud primera es que son intolerantes del error y son una iglesia pura. El segundo es más impresionante porque nos van a decir que dejaste tu amor, pero estás dispuesto a morir por Jesús. Eso es muy sobriante. Déjame preguntarte, ¿qué criterio buscas en una iglesia? Me dirás, alguien que predique la sana doctrina. Éfeso lo entendía. Una iglesia que toma el púlpito para predicar la palabra de Dios. Alguien que quiere que esté asumiendo en contra de la falsa enseñanza. Que era una iglesia que no sea impía o falsa, una iglesia donde los hombres sean valientes hasta para morir por Cristo. Noten versículo 3, tienen perseverancia. Eso es sufrir bajo aflicción por un largo tiempo, y has perseverado, has venido y has caído por aflicción por causa de mi nombre, y no te has cansado. Ese lenguaje es decir que estás dispuesto a sufrir y a morir por mí. Has estado dispuesto a sufrir y a morir por mí. Jesús les dice, escuchen, cuando audité las 7 iglesias, varias de las iglesias de hecho eran transigentes. Si lees, entiendes que varias de estas iglesias tenían una columna vertebral endeble, que defendían la verdad, no vivían vidas morales, eran impías. Estás medio muerto, te voy a sacar de mí, te voy a escupir porque no haces lo que Éfeso hacía. Por lo menos Éfeso mantenía la claridad doctrinal, la gente moral, y ustedes vas a perder tu candelabro por otras razones. Éfeso tenía unas virtudes. Es por eso que el versículo 4 es casi confuso cuando lees que pierden este amor. Unos piensan, wow, algunos en su mente pueden decir el criterio que busca una iglesia es Éfeso. Yo no sé lo que necesitamos más. Si quieres estar en una iglesia fiel, cada iglesia tiene que ser como Éfeso, parándose por la claridad doctrinal, disciplinar, sacando a los hombres malvados y dispuesto a morir por el Salvador. Esas son virtudes. Ahora, cuando piensas de dónde va este texto de aquí y piensas del primer punto, que Jesús, para evitar el síndrome de Éfeso, estamos aprendiendo, piensen del auditorio. Punto número 2 es considerar las virtudes, porque todo lo que está en la vida, cuando tenemos virtudes en nuestras vidas, nos ciega a nuestros vicios. Cuán mayor es la virtud, más vulnerable es no ver los vicios. Ahora pensemos sobre Éfesos. Vamos a llegar al tercer punto en un momento. Punto número 1, Jesús hace una auditoría interna. Punto número 2, las virtudes son descubiertas. Número 3, el vicio es condenado. Tomen un momento, quiero que piensen algo sobre Éfeso. Imagínense
lo estremecedor que debe ser para ellos. Imagínense que impactante es para eso. Es la gran Éfeso. Piensen de sus últimos 30 años plantado por el apóstol Pablo. Hay un caso para decir que las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, las otras 6 iglesias fueron plantadas por Éfeso. Eso quiere decir que Éfeso era una plantación de iglesia. Pablo tenía su ministerio en Éfeso noche y día con lágrimas, y después leemos que el apóstol Juan, el apóstol de amor, estuvo 13 años. Apolos, el predicador de boca de oro, fue a Éfeso. Tito, Timoteo, Tito en primera y segunda de Timoteo. Éfeso tenía herencia, tenía influencia tenía un avivamiento que era en una influencia durante todo Asia. No solo eso, Jesús les dijo, cuando viene a error, nadie es mejor que ustedes, y para morir por mí nadie es mejor que ustedes. Y leen el versículo 4, los ha debido de sorprender y pueden pensar. El pastor recibió la carta de Juan. Jesús me dice que me tiene en sus manos y no nos arrepentimos. Hay algunas virtudes para nosotros. Estamos en contra de las falsas enseñanzas. Pero tenemos un vicio si corporativamente no nos arrepentimos. Y nuestro vicio es este. Noten en versículo 4. Tengo esto en contra de ti. Jesús tiene algo en contra de nosotros. Iglesia, esto no es una buena noticia. Has dejado tu primer amor. Quiero decir, hubiera sido fácil ser orgulloso en Éfeso. Imagínense estar en Éfeso. Alguien les pregunta sobre la iglesia. ¿Dónde vas a la iglesia? Yo voy a Éfeso. ¿Cuánto tiempo han permanecido? 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Cómo empezaron? Pablo vino, un avivamiento empezó y después plantamos iglesias alrededor y tenemos influencia muy grande. Y después Pablo tuvo que irse y dejó a Apolos, el predicador más grande del Nuevo Testamento, con una boca de oro. Soy un estudiante de seminario y predicador, y Apolo me enseñó a predicar. No es un mal negocio, que aprendí de uno de los mejores predicadores. Algunos no debe decir. El apóstol Juan, es muy bueno estar en su clase de matrimonio. Me ha enseñado muchas cosas buenas. Es el apóstol más amoroso. Me enseñó, aprendí por él. Y después tuvimos a Bernabé, que venía y nos enseñaba a animarnos unos a otros. Y cuando pensábamos que estábamos muriendo, el discípulo número 1, el discípulo de 20 años, su padrino, nadie como él, que tenía en su corazón de todos los lugares para mandar a Timoteo, pensó que Éfeso era digno de él. Así que tenemos a Timoteo por una década de nuestro pastor. Les digo, tal vez era muy fácil ser orgulloso. Tenemos claridad, tenemos sana doctrina, nuestro púlpito no se mueve. Si vienen algunos hombres, los sacamos de aquí. Nuestros hombres son valientes, todas buenas cosas, pero con virtudes vienen vicios. Éfeso se enorgulleció. Así que pensemos en esto por un segundo. ¿Qué significa? Entonces, ¿cómo evitamos este vicio? Este es el tercer punto. Esto tengo contra ti, dejaste tu primer amor. Ahora, ¿cómo pensamos sobre esto? ¿Cómo determinamos cuál es el primer amor? ¿Cómo determinamos lo que quiere decir? Bueno, Jesús sabía exactamente lo que quería decir, y Éfeso exactamente sabía lo que decía, porque Jesús quería arrepentimiento. Éfeso tenían que arrepentirse, porque cualquier cosa que era su primer amor, podemos saber esto, que Jesús y Éfeso sabían lo que era. Dios quiere que nosotros sabemos. Esa es nuestra primera pista. Tal vez no sabemos en totalidad, pero los aspectos. Digo esto porque los comentaristas en vueltas, muchos árboles han sido asesinados pensando sobre cuál era el primer amor, y yo creo que podemos conocerlo. No podemos matar a más árboles sobre este pasaje, todos pueden vivir.
¿qué es este primer nivel? Vamos un poco técnico y después podremos ser prácticos. Bueno, dice, tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. El lenguaje por la palabra primero. Usualmente pensamos primero en términos de prioridad, pero en griego es la palabra protos, tu primer amor. Es como primero y después. Es como decir, dejaste el amor que tenías anteriormente y ahora no lo tienes. Jesús está diciendo que hizo una auditoría en tus años primeros de tu ministerio, tenías un espíritu, un amor que caracterizaba tu ministerio, y después cuando tomé un auditorio antes y ahora tomé un auditorio, has dejado lo que tenías en la época anterior. Esto no está hablando de términos de tiempo. Y se pueden decir, ¿cómo sabemos esto? En el texto dices, has dejado tu primer amor. El primer amor que has dejado requiere el regresar a un tiempo previo y ver a tus hechos. Noten, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete. Eso es perfecto. El tiempo anterior considera el punto primero donde perdiste tu primer amor, identifica eso y regresa ahí y empieza tu arrepentimiento y haz las obras que hiciste al principio. Eso nos da otra pista. La primera pista es que está hablando de un tiempo anterior, los primeros días del ministerio. La pista número 2 es que no solo está hablando del amor por Jesús, paren ahí. A menudo este pasaje se predica y la gente dice, has perdido tu amor por Jesús, eso es parte, pero también están dispuestos a morir por su nombre. Y no lo han perdido en toda forma, pero lo has perdido en algunas formas. No solo está hablando de afecciones, sí está hablando de afecciones, pero no solo afecciones. Las afecciones por Jesús están en vista. ¿Cómo sabemos eso? Porque el primer amor que perdieron, si ellos van a mostrar el arrepentimiento, ellos no simplemente regresan y dicen, regresen sus eventos por Jesús, sino que dicen, hagan sus primeras obras. Tienen, fíjense el texto, afectos y obras. Recuerden, por tanto, de donde han caído en los primeros días y arrepiéntete y haz las obras que hiciste primero, protos, haz las obras anteriores. Paren por un momento. El primer amor incluye esto, es un tipo de amor, ciertamente involucra sus afectos y su amor por Cristo, pero no solo sus afectos implica el afecto, sino sus afecciones y acciones. Si vas a mostrar el verdadero arrepentimiento, regresa y haz las obras en tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es que perdieron la calidad del amor por Cristo, que produjo un cierto tipo de obras que mostraron hacia Cristo y a los demás. Ahora, esta es una gran pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Cuáles aspectos del amor, enseñanzas del amor? ¿Qué amor perdieron? Bueno, es por eso importante considerar lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho. Jesús tenía muchas cosas que decir sobre el amor. Enseñó Jesús sobre el amor. Estoy bastante seguro que Jesús enseñó sobre el amor más que cualquier otro en la Escritura. Jesús enseñó a las iglesias sobre el amor y hizo que los apóstoles escribieran. Pero cuando Jesús viene y audita la iglesia, solo encuentra dos calidades del amor. Su amor por sana doctrina y su amor por aquel que está dispuesto a morir por él. Pero Jesús enseña acerca de muchos de otros tipos de amor que no menciona. Entonces, ¿cuál es el tipo del amor que han perdido? Bueno, la lógica de deducción es que han perdido otros tipos de amor que Jesús dice que tienen que ser características de una iglesia fiel. Perdieron todos los tipos de amores. Perdieron todos los tipos del amor que han enseñado. Estamos en el 90 probablemente cuando fue escrito, el Evangelio fue escrito por lo menos en 30 y Éfeso fue plantado en el 33, así que las enseñanzas de Jesús ha corrido por 60 años y Éfeso tiene 30 años de enseñar el amor. Amados, escuchen esto, Jesús tiene
muchas cosas de decir el amor bíblico que él no afirma a Éfeso. Así que podríamos decir que el amor que han perdido es las cosas que Jesús no menciona que tienen que estar en una iglesia sana. Así ahora quiero que piensen sobre eso en nuestros últimos minutos. La pregunta que quiero que se pregunten es cuáles son las virtudes del amor que las escrituras retratan, que son vibrantes en los primeros días de Éfeso y son vibrantes y residentes en todas las iglesias fieles en sus primeros días. Podemos decir eso, lo que Jesús manda está perdido y lo que es saludable en una buena y fiel iglesia es lo que Éfeso ha perdido. Hay que pensar sobre eso. ¿Cuáles son las cosas que habrían perdido? Bueno, tengo un par que decir y tomen unas notas en los amores que han perdido. Las virtudes perdidas por Éfeso. Esto es lo que Cornerstone no quiere perder. ¿Cómo podemos evitar no perder nuestro primer amor? ¿Cómo podemos personalmente evitar perder a nuestro primer amor? Llegar a un lugar donde Jesús me tiene que reprender. Esto le llamo las virtudes perdidas de Éfeso. Lo que han perdido en su virtud fue la gratitud por el Evangelio. Perdieron la gratitud por el Evangelio y toda su lucha doctrinal y toda su precisión y toda su claridad y toda su sofisticación y toda la capacidad para traer la verdad. Dejaron de pensar cómo el amor fluye de una meditación regular sobre lo que Dios ha hecho por mí en el Evangelio. Así que perdieron la gratitud del Evangelio. La segunda cosa que perdieron es las implicaciones del Evangelio en su trato con Cristo y a los demás. Perdieron la gratitud del Evangelio y perdieron las implicaciones del Evangelio a los demás. Si entiendes el Evangelio, afectará y moldeará la forma que tratas a los demás. Permíteme mostrarte esto. Vamos a ver dos pasajes. Básicamente, cuando Jesús, Éfeso, consideró las palabras de Éfeso, los que no conocían la conexión del amor y la gratitud y que hemos sido perdonados, regresamos a las enseñanzas de Jesús. Quiero enseñarles en Lucas capítulo 7, la primera cosa que podemos decir que Éfeso perdió es la gratitud de lo que fue hecho hacia ellos por el Evangelio. Conocen la historia muy bien. Lucas capítulo 7, versículo 37, 36. Había unos fariseos que pidió que comiera con él y se sentó en la mesa y había una mujer que era pecadora y cuando se enteró que estaba sentado en la mesa trajo un frisco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él estaba llorando y comenzó a regar sus pies con lágrimas y secar y besaba sus pies. Pero al ver el fariseo decía, si este fuera un profeta sabría qué clase de mujer esta es tocando lo que es pecadora, y respondiendo le dijo a Simón, tengo al que decir ti, maestro. Un prestamista, dos deudores, debía 500 denarios y 50. Perdonó generosamente a los dos. Simón dijo, supongo que aquel que perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo, Simón, ves esta mujer entre la casa y no me entré a tu casa y no me diste agua, pero ella me ha regado mis pies con sus lágrimas y las ha secado con sus cabellos. Y no me diste beso, pero ella desde que entré me ha besado mis pies. Sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque ella ha amado mucho. El que ha sido perdonado poco, ama poco. Amados, algo ocurrió en Éfesos. Perdieron el conocimiento de la gratitud del Evangelio, que Jesús pagó tu pecado y pagó por tu pecado y fuiste rescatado por la misericordia de Dios. Lo que va a salir de esa meditación, y dice Jesús, si estás pensando correctamente de cuánto has sido perdonado, vas a amar. Jesús
no le dice a Éfeso de su gratitud, de su humildad, de su adoración sincera. Esta mujer es una adoradora sincera, es una sierva fiel, es humilde, está en sus rodillas, está lista para servir, lista para satisfacer las necesidades, porque ella entiende su pecado y es abrumada por la misericordia del Evangelio, tiene tanta gratitud, tanta acción de gracia. La gratitud lidera al amor. Éfeso dejó de estar agradecido por el Evangelio. Eran muy buenos para luchar contra las ideas, pero no pensaban en estar agradecidos por lo que Dios. Las iglesias que están agradecidas cambian la forma que los hace. Si Dios en el Evangelio te ha agradecido la conversión y salva tu alma, va a alterar y afectar radicalmente la forma que tratas a los demás, la forma que tratas a Cristo. Te pregunto, después de que inmediatamente te convertiste y Dios te salvó, alguien te tuvo que decir, ve a leer la Biblia, ve a la iglesia, ve a cantar, ve a aprender, ve a estudiar. ¿Alguien te dijo eso? No, tú moverías la casa de casas cuando el Señor te salvó. Todo lo que sabías y conocías es adorarle, servirle, y eras malo y cruel a los demás. No, eras abrumado porque Él salvó a un pecador como a ti. Eras humilde, agradecido. Éfeso en sus primeros días ha de haber sido una iglesia en gratitud por el Evangelio. Tenían gratitud por cómo Dios les salvó, y eso afectó de la forma que trataban a los demás. Cuando el Señor salva a un pecador, cambia de la forma que tratan a los demás. Si Jesús audita tu vida hoy, amados, te va a encontrar menos celoso por el servicio, menos celoso y en devoción hacia Él, menos celoso y hambriente de placerle. Te encontraría más orgulloso, más sofisticado, te lo entiendes, juzgas más, juzga los motivos de los demás, te encontraría diferente. Tus primeros días de tu conversión, si Jesús auditó tu vida, te diría, has perdido ese amor que te mirabas en los primeros días, eres diferente, ahora solo toma un poco de tiempo y pierdes todo. Antes nada paraba el tiempo para mí, ahora toma todo para regresar a mí. Has perdido el amor que te caracterizaba al principio. El Evangelio y sus efectos crean amor y cambian la forma en que trata a los demás. Conocen el pasaje de 1 Corintios 13. No hay nada en el Apocalipsis que dice algo sobre Éfeso y las implicaciones de la iglesia, que perdona a la iglesia, que son una iglesia humilde, una iglesia amorosa, misericordiosa, y el que es responsable es la persona que Jesús tiene en sus manos. Estos líderes pararon de hablar de el Evangelio y sus implicaciones, pero dejaron de hablar sobre la importancia de ser humildes y modelarlo. Donde van los líderes, van la iglesia. Estos líderes dejaron de sentirse abrumados por el Evangelio, dejaron de tratar a otras personas a la luz de las implicaciones del Evangelio. Caminar a este lugar tiernos, buenos de corazón, cariñosos, mediante preciso a la palabra, dando la verdad, misericordioso con el pueblo. Efesios capítulo 2, todo eso ha salido. Son sofisticados, los programas continúan, pero todo es mecánico, todo es rancio, todo es fabricado, artificioso, porque han perdido ese amor y esa gratitud por lo que Dios ha hecho por ellos, y eso afecta a los demás. Jesús dice en el Evangelio de Mateo, porque la iniquidad ha aumentado, el amor se enfría. Esto significa que Éfeso dejó de luchar contra su propio pecado, estaba muy preocupado por lo que ocurría allá, que dejaron de entender lo que estaba ocurriendo acá. Algunas veces es fácil, uno puede estar enojado por lo político, esto político, puedo
tomar todo el error y estar en negligencia con su propio corazón. Pararon de amar a Cristo en sus corazones. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace lo que hizo Éfeso? Reprenden miren sus virtudes y reprenden su vicio. Amado, si tienes algo que te convicta o te convence o que has perdido tu amor o algo que dice he venido a Cornerstone y mi amor es rehabilitado, no regresen. Y si has perdido alguno de tu amor, ¿qué tienes que hacer? ¿Medicarlo? Ve a un terapista, decirle a alguien que tienes baja autoestima, correr a un amigo que llore contigo? No, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Y tienes que, noten lo que dice el texto, tienes que arrepentirte, postrarte a Cristo y pedirle que te perdone por todas las otras cosas de tu vida, tus prejuicios. Tienes que postrarte ante Jesús. Y hay 3 R's aquí. Tienes que regresar a tus primeros días, arrepentirte y ser restaurado. Noten lo que dice el texto. El texto se ha acabado. Versículo 5. Recuerda de dónde has venido. Recuerda, por tanto, donde has caído. Arrepentimiento no solo significa confesión, eso significa cambiar y tener un cambio de vida, tanto que haces las obras del amor, la obra de devoción, en devoción a la iglesia, a tu esposo, a tus hijos, a Cristo. Arrepiéntete y regresa a hacer las obras, o esta es tu advertencia: yo vengo por ti. Y voy a remover tu candelabro si no te arrepientes y te restauras a mí. Esto es como el texto termina y mi tiempo se ha acabado. Amados, no queremos ser Éfesos, no queremos perder la gratitud por el Evangelio y las implicaciones por el Evangelio. El Evangelio tiene que estar en tu casa, en tu iglesia, en tu corazón, en tus relaciones, es necesario en tu discipulado. Nadie tiene que tratarte. Debe ser tratado más pobre que Jesús es tratado en el Evangelio. Y Jesús dice: si has escuchado este sermón y esta carta, dice versículo 7, el que tiene oído, oiga el Espíritu que dice, no piensen de lo que estaba en una iglesia y noten, al vencedor daré de comer al árbol de vida. ¿Entienden lo que significa eso? El árbol que estaba en el jardín que era maldito, fue redimido, un árbol redentor, y que lo vamos a disfrutar. Así que, queridos, amados, no somos Éfeso. Miro la gracia de Dios, veo el amor de nuestra iglesia, veo gratitud, agradecimiento, misericordia, bondad, paciencia, sana doctrina, predicación por el Evangelio, amándonos unos a otros, cuidándose unos a otros. Estos pecados del síndrome de Éfeso comienzan con una persona y después continúa a pasarse, a propagarse, y después toda la iglesia tiene que arrepentirse. Entonces, ¿qué hacemos con este sermón? Trabajas en tu propio pecado continuamente, te sorprendes de la dignidad de Cristo que murió por ti, y cada acción que tienes, quieres ser tocado por el amor de ti y quieres que toque a otros. Y lo más que continúa Cornerstone, y lo más sofisticado que es el ministerio, y lo más programado que todas las cosas son, lo más que las relaciones continúan en un ritmo, lo más fácil y simple de no llevar el Evangelio a nuestros corazones y a los demás. Debemos ser cuidadosos a evitar el síndrome de Éfeso, y el Día de Acción de Gracias es un buen momento para recordar, y no queremos ser como las iglesias primitivas de los Estados Unidos, y no somos mejores que Éfeso. Hay que orar. Señor, gracias por esta mañana y estas dulces personas. Ayúdanos de ser como Éfesos, a evitar una historia de una iglesia saludable, a perder la luz del Evangelio, las implicaciones del Evangelio, perder la gratitud por el Evangelio y el tratamiento de los demás cuando cantamos
que cantemos con nuestro corazón, cuando oramos con amor en nuestros corazones, cuando las personas peguen con nosotros, que seamos amables. Cuando las personas tienen pecado en su vida, que vengamos hacia ellos, que seamos una iglesia que es reconocida por su amor, que sea reconocida por su amor por cada uno de nosotros, como el amor por su precisión doctrinal, que nuestros ancianos y maestros no solo sean predicadores, sino pastores, que el amor se distribuya en todo, que haga precisión doctrinal, así como esa virtud grande de Éfeso que les llevó a mucho orgullo y tratamiento incorrecto de los demás, aunque tenían precisión doctrinal y se levantaban por ti, que esa advertencia esté en nosotros. En tu nombre oramos, amén.